Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Me presento brevemente, mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS. Como sabéis, esta jornada está organizada por la Oficina de Transformación Digital del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias y, en primer lugar, me gustaría agradecer a todos los presentes por hacer un hueco en vuestra agenda y acompañarnos en este webinar. Hoy, concretamente, hablaremos sobre automatización robótica de procesos empresariales, conocido como RPA. RPA, bueno, viene de las siglas en inglés de Robotic Process Automation y antes de nada, sí que me gustaría justificar el porqué de este webinar, por qué hablar de por qué hablar de automatización robótica de procesos y cuál es la relación con la transformación digital. Como sabéis, pues uno de los propósitos claves de la transformación digital es incrementar la eficiencia y la automatización de procesos, tanto en el mundo real como en el mundo más bien digital. ¿Con qué objetivo? Pues al final lo que queremos es incrementar la competitividad y la productividad. Y como sabéis, en España solemos estar a la cola de estos índices en cuanto a la competitividad y la productividad. ¿Y qué podemos hacer para incrementarla? Pues una de las labores fundamentales es liberar a los trabajadores de labores que consideramos repetitivas, monótonas y que, siendo fundamentales para la actividad de la empresa porque deben hacerse, pues no aporta valor que la realice una persona, ya que estas actividades pueden ser sustituidas por un robot. Centrándonos en las imágenes que vemos aquí en la diapositiva, cuando hablamos de robotización, yo creo que nos vienen a la cabeza dos tipos básicos de robotización. La primera secuencia de imágenes, que es la que veis aquí, que es la robotización de procesos industriales y de fabricación, en el cual, pues, mediante este tipo de robotización lo que hacemos es sustituir la actividad de personas, movimientos repetitivos, pues mediante robots físicos, como el que veis aquí. Y quizás esta sea la robotización más conocida, también por ser la más tangible y visual. Pero es importante también, y es de lo que nos encargaremos durante este webinar, de dar a conocer este otro tipo de robotización, esta segunda secuencia de imágenes, las conocidas como RPAs, que básicamente son robots de software que permiten liberar al trabajador de procesos administrativos monótonos y repetitivos. Y es este tipo de robotización la que será objeto del webinar de hoy. Bueno, en resumen, podríamos concluir que los robots automatizan, que estos robots físicos nos permiten automatizar, por así decirlo, el mundo real y que estos robots de software pues nos permiten básicamente automatizar, por decirlo de una manera clara, el mundo digital. Vale, antes de nada, sí que me gustaría contaros qué es la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme. El Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de Res.es, adjudicó al COIAS ser Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme y durante los 2 próximos años, hasta septiembre de 2023, pues vamos a ir ayudando a las pymes y autónomos en su proceso de transformación digital. ¿Sobre quién se puede beneficiar de todas las acciones? Cualquier empresa asturiana, independientemente del sector al que pertenezcan. Aquí brevemente resumo las distintas líneas de actuación que tenemos planeadas. Sí que me gustaría recalcar que todas las acciones son de acceso libre y gratuitas. Y para tener toda la información sobre las acciones e inscribiros, lo podéis hacer a través de la página web otdasturias.es. Líneas de actuación que tenemos: jornadas divulgativas en transformación digital, como la que estáis presentes, servicios de asesoramiento individualizado a empresas, sesiones de emprendimiento digital, visitas a empresas y habilitadores digitales, videopíldoras tecnológicas y foros de transformación digital. Aspectos organizativos durante el webinar: pues las webcam rogamos que estén deshabilitadas, los micrófonos que se mantengan en silencio para mejorar la calidad del audio y, por último, todas las dudas, preguntas que os puedan acontecer, pues al final del turno de Pablo, pues abriremos un turno para dar respuestas. Ahora es el momento de presentar al protagonista de esta jornada. Nos acompaña Pablo Sierra Rodríguez. En primer lugar, me gustaría agradecer pues su predisposición y colaboración para la organización de este webinar y voy a presentar a Pablo haciendo una breve reseña curricular.
A nivel de experiencia profesional es director de desarrollo de negocio, es director de desarrollo de producto en PFS Grupo, investigador de metodologías y soluciones tecnológicas, implantador de soluciones de gestión en clientes y asesor de clientes en inversiones en tecnología. Sobre el webinar que acogemos hoy, automatización robótica de procesos empresariales, también conocidos como RPAs, pues a modo de resumen destaco los principales puntos que trataremos durante la jornada de hoy. ¿Qué significa este término? Beneficios y ventajas de los RPA para las empresas. Cómo saber si un proceso es automatizable. Tecnologías a tener en cuenta dentro de los RPAs. Y por último, concluiremos el webinar con casos de éxito y ejemplos. Para estar en contacto con nosotros, pues a través de la sede física del COIAS, estamos en calle Asturias 11, en Oviedo, a través de la página web otdasturias.es, donde centralizamos todas las actividades de la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del COIAS, a través de redes sociales con el nombre @COIAS, estamos en casi todas, y por último, directamente a través del correo electrónico otd@coias.es. Importante mencionar que todas estas acciones y actividades están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Y por mi parte nada más, agradecer vuestra atención, vuestra presencia en este webinar y ceder el protagonismo al verdadero experto de esta sesión, que es Pablo. Pablo, adelante, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Carlos. ¿Le puedo dar ya a compartir pantalla? Sí. Pues me avisáis, se está viendo ya, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, antes de nada, gracias por la introducción, Carlos. Vamos a intentar a lo largo de este espacio de esta mañana acercaros un poco a todas las personas que asistís, pues qué son estas siglas que están hoy en día tanto sonando por ahí, que es el tema de RPA, y también aclarar cosas acerca de la automatización, ¿no? Porque yo creo que van muy ligadas la una con la otra, y apoyado en estas siglas, pues bueno, vamos a intentar crecer también el conocimiento de automatización, ¿vale? Antes de nada, presentar un poco qué es PFS Grupo, ¿vale? Que somos una consultora de referencia en la parte noroeste de España. Tenemos varias áreas de negocio, pero principalmente lo que hacemos es ayudar a las empresas a mejorar cosas en su organización, ¿vale? Desde intentando dándoles siempre una visión de procesos y cómo mejorar los procesos dentro de una organización, hacia cómo luego esos procesos se pueden asentar y llevarse en el día a día gracias a la automatización de los mismos, ¿vale? Tenemos más áreas también, porque hoy en día todos los procesos pues tocan o abarcan toda la organización y es necesario hacer cosas en cada departamento, en cada área, ¿vale? Al final, pues bueno, como os comentaba, intentamos ayudar a las organizaciones a que mejoren, ¿vale? Pues proponiéndoles cosas que en su día a día pues puedan hacer que sus resultados vayan a mejor término y que bueno, pues tenga al final una mayor eficiencia y conseguir que nuestros clientes sean más operativos, ¿vale? Simplemente aquí destacaros que nuestra principal vertiente es la parte de consultoría y organización. Es ahí desde donde trabajamos casi todos los proyectos, y después tenemos un departamento tecnológico al que yo pertenezco, que lo que nos encargamos de hacer las implantaciones detectadas, las mejoras detectadas a través de la consultoría en los clientes mediante tecnología, ¿vale? Perdonad que ando un poco escacharrado con el tema de ya llegó la primavera y los que somos alérgicos nos da siempre un poco de raspera estos días, ¿vale? Nada, vamos a entrar ya directamente en lo que va a ser el día de hoy, ¿vale? ¿Cuál es un poco el guión que tengo preparado para daros a conocer estas cosas? Pues primero, bueno, ver un poco de teoría con este PowerPoint y que repasemos un poco qué es esto del RPA, qué significa automatizar los procesos empresariales, qué beneficios nos va a aportar, saber por dónde empiezo, porque ya esta es una normalmente los quebraderos de cabeza de la gente de las empresas. Luego vamos a ver ejemplos claros de dónde se puede aplicar tanto automatización de procesos como RPA. Vamos a conocer un poco qué fabricantes hay por ahí en el mercado, y la segunda parte de lo que es el webinar de hoy lo vamos a dedicar a ver herramientas
que yo creo, a ver ejemplos, que yo creo que es lo más ilustrativo y verlo directamente sobre las herramientas, ¿vale? Entonces, nada, vamos a empezar con lo que es, con la definición de RPA. Ya Carlos lo ha definido bastante bien y ya ha dicho principal lo que es. Al final, pues, son unas siglas del inglés, que es Robotic Process Automation, lo que es lo mismo, automatización de procesos mediante robots, ¿vale? Al final es una tecnología que está orientada a automatizar el software, ¿vale? Para intervenir, para disminuir la intervención humana en el uso de aplicaciones informáticas. Es muy importante recalcar esto, ¿vale? Su uso va al software, a cualquier desarrollo informático que tengamos dentro de la organización. No va hacia otras áreas, como se enseñaba antes por la parte industrial, ¿vale? Está muy en boga últimamente, suena mucho, principalmente debido a los fabricantes que hay detrás, ¿vale? Que gastan bastantes dineros en sus campañas de marketing para que esto suene. El término que hay detrás de RPA es nuevo, ¿vale? Pero lo que se persigue con él, o lo que se persigue con RPA, que es la automatización de procesos, eso no es nuevo, eso pues, lleva en boga toda la vida desde que existen las empresas, ¿no? Las empresas siempre han buscado ser más eficientes. No obstante, esto lo que intenta es buscar esa eficiencia en el mundo digital de la empresa, ¿vale? Como decía también antes Carlos, pues oye, siempre que hablamos de robots, pues solemos pensar en máquinas, en mundos industriales, ¿vale? Donde se llevan tareas que son repetitivas y al final, pues una tarea repetitiva es fácil que una máquina la pueda hacer. Eso mismo pues nos pasa en los trabajos administrativos que se hacen con aplicaciones informáticas, ¿eh? Desde responder correos, coger datos de Excel y pasarlos a un sitio, navegar por una web, buscar información y trasladarlo a otro sitio, ¿vale? Todas esas tareas que realizamos delante de un ordenador y que muchas veces son repetitivas, aportan poco valor, por ejemplo, generar informes, que estamos copiando información de un documento y pasándola a otra, pues todo esto es fácil pensar, ¿vale? Que podamos automatizarlo. Y hay el RPA, que son los robots, se encargan de hacer eso por nosotros, con la ventaja de que tienen una disponibilidad de 24 horas por 7 días a la semana, ¿vale? Que atienden volúmenes de información de una manera más rápida que nosotros y al final lo que estamos buscando con esto es pues hacer una transformación digital dentro de la empresa, ¿vale? La transformación digital, bueno, pues no solamente abarca esta parte, abarca más, pero no deja de ser una parte, ¿vale? Siempre que hablamos de robots, ¿vale? Tenemos que entender que hay dos tipos de robots, principalmente dos tipos de robots. Robots atendidos, que son, vamos a llamarlo así, robots de escritorio, ¿vale? Que son como un agente que tenemos en nuestro ordenador que nos va a ayudar a hacer una actividad que esté programada dentro de él, ¿vale? Al final, lo que hacemos es invocarlos directamente desde nuestro escritorio y el robot pues realizará las tareas para las que esté programado, ¿vale? Pues estamos por ejemplo, trabajando con una cosa con nuestro RP y la arrancamos pues para que coja información del RP y la guarde en otro sitio. O recibimos un correo y lo hacemos que lo trate el robot, ¿vale? Al final son robots que siempre requieren de una interacción humana para arrancarse, ¿vale? O durante el transcurso del mismo, pues también nos van solicitando información. Por ejemplo, un chatbot, ¿vale? Esos que tenemos en las páginas web que podemos invocarlos desde la propia página web y empezar a escribir información y el propio robot nos va respondiendo, ¿vale? Luego, por otro lado, pues tenemos otro tipo de robots que son pues, generalmente más productivos y están pensados más para organizaciones más grandes, que son robots desatendidos, ¿vale? Estos se inician sin ningún tipo de interacción humana. Se pueden arrancar porque pasa algo en algún sistema informático, algún disparador en alguna base de datos pues haga que se arranquen. Puede ser también que un servicio web de cierta aplicación nos los invoque y esto al final lo que haga, o bien tenerlos programados y que durante a una determinada hora o a una determinada condición, pues estos robots se ejecuten solos y hagan las acciones que tienen programadas, ¿vale? Luego hay una mezcla de robots híbridos que podría ser que un robot atendido lleve a su vez a un robot desatendido o al revés.
¿vale? Un robot desatendido puede llamar en algún momento a un robot atendido. Es más, ya empieza a darse que hay robots que vigilan robots, ¿vale? En ciertos sectores, sobre todo en banca, es muy común tener muchos robots desatendidos y luego, pues hasta hace tiempo había personas que se encargaban pues de ver el estado de cada robot, etcétera, etcétera, ¿vale? Desde hace un tiempo, pues hay también robots que se encargan de atender y ver cómo se están funcionando estos mismos. Vale, vamos a explicar ahora un poquitito qué tiene que ver toda esta parte del RPA con la automatización de procesos empresariales, ¿vale? Que al final es el fin que persigue. Vamos a empezar primero, a ver si consigo minimizar esto. Vamos a empezar con una serie de términos para tener las cosas claras, ¿vale? Y ver que todos hablamos de lo mismo y que busquemos el fin que persiguen todas estas tecnologías, ¿vale? Vamos a crear una serie de conceptos. Vamos a empezar del concepto más pequeño al mayor de ellos, ¿vale? Lo primero, ¿qué es una tarea o una actividad? Una tarea es una acción concreta o aislada, ¿vale? Coger un boli, escribir una palabra, aplicado al mundo informático, pues puede ser leer un mail, ¿vale? Una actividad es un grupo de acciones que persigue el mismo fin. Por ejemplo, como estábamos hablando con lo del mail, ¿no? Pues es leer un mail, responderlo y encaminarlo a la persona correspondiente, ¿vale? Un proceso que es un grupo de tareas o actividades relacionadas entre sí que persigue cubrir una necesidad concreta o un fin, ¿vale? Pues un proceso puede ser, según estábamos hablando antes del mail, pues mandárselo a nuestro jefe relacionado con un proceso de compras y además informar al cliente o al proveedor de una determinada cosa, ¿vale? Yo lo voy a hacer una actividad o una tarea, un compañero se lo voy a pasar a otro compañero, ese compañero va a realizar otra y al final todas ellas juntas, pues lo que nos van a hacer es que vayamos haciendo un proceso, ¿vale? Desde el punto de vista empresarial, ¿qué es un proceso? Es una secuencia de tareas o actividades que se realizan de forma concatenada, ¿vale? Para alcanzar un objetivo o un fin concreto. En una organización, la suma de todos los procesos tiene como resultado, pues bueno, la operativa de la empresa, ¿vale? Al final, entregar un producto o un servicio al cliente, ¿vale? Al final, todas las empresas trabajan por procesos, ¿eh? Lo que pasa es que muchas de ellas aún no lo saben, ¿vale? Pero es importante incidir en esto, ¿vale? La diferencia que tenemos entre tareas y procesos, y desde el punto de vista empresarial, ¿vale? Que es un proceso empresarial, ¿vale? Relacionado con todo esto, surge todo lo que es la transformación digital, ¿vale? Que no es más que el proceso de sustituir todos los métodos manuales y tradicionales de realizar las cosas, ¿vale? Aplicándoles las últimas alternativas digitales para intentar disminuir todo lo que es el trabajo manual, ¿vale? No es simplemente quitar cosas de manera manual y pasarlas a digital. Es también darle una vuelta a cómo hacemos las cosas dentro de la organización, ¿vale? Esto es importante. Eso es lo que implica la transformación digital. Derivado de esto, tenemos términos como el de automatizar un proceso, ¿vale? Automatizar un proceso no es más que operacionalizarlo, ¿vale? De manera que un proceso que antes se ejecutaba manualmente quiere decir que aunque se realice con herramientas informáticas, ¿vale? El trabajador o la persona que está haciéndolo tenga que pensar qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Es decir, pues oye, tengo que coger, responder este mail, pasárselo a esta persona, rellenar en esta aplicación esta información, rellenar en esta otra. Al final, ese proceso, aunque se use tecnología para hacerlo, no está automatizado, ¿vale? Automatizar quiere decir que el usuario que lo tiene que hacer en poco tiempo y mediante mecanismos tecnológicos, pues pueda desarrollarlo sin casi tener que pensar y que sea más el sistema el que se encargue de hacerlo por él, ¿vale? Derivado también de la automatización, pues surge la hiperautomatización, que ahora vamos, es lo que se está hablando últimamente. ¿En qué consiste la hiperautomatización? Pues en automatizar todos los procesos que tengo dentro de una organización, ¿eh? Y aplicar todas las tecnologías que tengo disponibles en mi mundo digital, que van desde la propia automatización o BPM, aplicar inteligencia artificial, machine learning, aplicar RPA, ¿vale? De manera que todas las tareas que hay dentro de los procesos pues se hagan de la manera más automática posible, ¿vale? ¿Con esto qué conseguimos?
pues la empresa que está hiperautomatizada, pues tener un entorno donde toda la información fluye a través de los procesos que ya están definidos, están todos conectados entre sí y donde no tengo despilfarro de tiempo, ¿vale? ni de información. Al final estamos en una empresa que es 100% eficiente, ¿vale? Perdonar que haya parado tanto en esta parte, pero creo que es importante, ¿vale? Para entender que RPA es una tecnología que nos permite automatizar procesos, bueno, o tareas de procesos, pero bueno, al final esto está metido todo dentro de un fin común, que no es más que tener una empresa 100% eficiente y una serie de conceptos que están aquí que son importantes, ¿vale? Al final, como os decía, pues lo que se trata es de intentar pasar y de intentar eliminar tiempo. Al eliminar tiempo ahorramos dinero, al eliminar también información duplicada ahorramos dinero y al final es donde vamos a tener el retorno de la inversión de todas estas cosas, ¿no? Entonces, al final lo que buscamos es ser eficaces, es decir, partir de un estado en el que hacemos cosas de manera semi-manual a un estado en el que tenemos todo completamente automatizado. Aquí voy a añadir un término más al de RPA que yo creo que es importante, ¿vale? Porque cuando hablamos de procesos empresariales, hacer un proceso empresarial completamente con RPA es bastante complejo, largo y laborioso. Imaginaros un proceso de compras, ¿vale? En el que interviene en una organización grande donde intervengan 300 personas, ¿vale? Cada persona se va a encargar de hacer una actividad dentro de ese proceso de compras. Unos de aprobar una parte, otros de pedir información al proveedor de la factura, otros de meter la factura en su sistema de compras, otros de coger la información escaneada del documento y subirlo a la gestión documental. Es decir, va a haber muchas tareas, ¿no? Que van a realizar muchas personas. Además de muchas actividades que van a realizar los sistemas informáticos entre sí. Hacer todo eso con RPA se puede hacer, ¿vale? Pero es bastante complejo y largo, ¿vale? Para eso ya existe una tecnología en el mercado que se llama BPM, que gracias a RPA, es decir, a todo lo que está moviendo a nivel de publicidad por ahí RPA, pues estamos aprovechando para que las empresas conozcan, las personas, ¿no? Que no es más que el BPM. BPM también responde unas siglas en inglés, que son Business Process Management, ¿vale? Que es gestión de procesos de negocio, que lo que permite es automatizar procesos completos, ¿vale? No simplemente tareas, sino automatizar procesos completos desde su inicio hasta su fin, ¿vale? Y es una tecnología que tiene para hacer esto, para lo que es la automatización de procesos completos, el mayor ROI que hay en el mercado ahora mismo, ¿vale? El BPM lo que nos dice, ¿vale? Es una tecnología que se acompaña a su vez de una metodología, ¿vale? Lo que nos va diciendo es que tú, para poder automatizar un proceso, tienes que pasarlo por una serie de fases, ¿vale? Una fase inicial que es de diseño, es decir, es de saber cómo es el proceso, ¿vale? Es decir, entenderlo y tenerlo documentado y saber dónde empieza, por dónde pasa, qué personas lo hacen y dónde termina, ¿vale? Después, ese proceso, modelarlo. Modelarlo quiere decir pasarlo a una visualización gráfica del mismo, y esto se hace a través de una notación estándar internacional que se llama BPMN, Business Process Model Notation, ¿vale? Y todas las herramientas del mercado que trabajan, o sea, que son BPMs, trabajan con esta nomenclatura, con la BPMN. De manera que tú puedes hacer este modelo en cualquier herramienta y después extrapolarlo a otras, ¿vale? La potencia que tienen estas plataformas BPM es que de la parte del modelado pasamos a la parte de ejecución automáticamente, simplemente configurando el modelo. Es decir, nosotros tenemos un modelo que es un dibujo de un proceso, ¿vale? Vamos a configurar pues una serie de atributos, qué persona lo hace, qué datos hay que rellenar, qué documentación va asociada, y a partir de ahí el sistema lo va a entender y nos lo va a poner en ejecución en tiempo real dentro de la organización, ¿vale? Después, nos va a dar una serie de herramientas de monitorización y de análisis para entender qué es lo que está pasando en el proceso, qué tiempos estamos consumiendo, qué datos estamos utilizando, ¿vale? De manera que a través de una serie de indicadores que pongamos en el mismo seamos capaces de optimizarlo, ¿vale? Para optimizarlo, lo que vamos a ver es ver dónde tenemos cuellos de botella, ver qué tareas tardan más tiempo, ver qué personas tienen más carga de trabajo en un determinado instante, de manera que a través de ese análisis de los indicadores
seamos capaces de hacer cambios en el diseño y hacer cambios en el modelo, ¿vale? De manera que cambie de nuevo la ejecución, volvamos a medir, es decir, tenemos siempre un ciclo de mejora continua en los mismos, ¿vale? Luego en la parte final de donde vamos a ver herramientas, ¿vale? Vamos a ver ejemplos de estas cosas, tanto de BPM como de RPA. Pero quería comentaros esto porque, vamos, va muy ligado una cosa a la otra, ¿vale? Entonces, el BPM lo que nos permite es, además de automatizar procesos, es hacer cambios en los mismos de una manera muy rápida. Porque, como estábamos comentando, a partir de la optimización y cambios en el diseño, hacemos cambios en el modelo del mismo y ya lo tenemos de nuevo automatizado conforme los cambios que hemos tenido en el proceso, ¿vale? Esta metodología se adapta al proceso, es decir, lo que hacemos es automatizar el proceso tal y como está funcionando la organización y con los cambios que van sucediendo. No al revés, que normalmente solemos comprar tecnologías por ahí que nos tenemos que adaptar a su uso, ¿no? Y es al revés, ¿vale? Y luego tiene una ventaja también muy grande, que es que la puesta en marcha es rapidísima. A partir del modelo a la ejecución es una fase que es casi mínima, ¿vale? Con lo cual todo lo que es la puesta en marcha es muy rápido. Para entenderlo un poquitito mejor, tengo aquí un vídeo, que no sé estos vídeos cómo se van a ver aquí en un webinar. Tenéis aquí el enlace, que luego en la grabación, si queréis, os lo puedo pasar por el chat. Y os lo pongo porque en 2 minutos se entiende perfectamente lo que es, ¿vale? Voy a pasaroslo ahora. Ahí va. No sé qué he hecho. He dejado de compartir. Sí, has dejado de compartir pantalla justo ahora, Pablo. Voy a darle al chat. Si me Pero equivoco. lo puedes reproducir, ¿eh? En principio se escucha bien, se sigue bien. Vale, bueno, si lo iba a poner, pero bueno, ahora os lo paso por el chat. ¿Vale? Aquí estoy poniendo un ejemplo de una herramienta. Es muy sencillo crear y poner en marcha un proceso. Pero explica perfectamente cómo... Seguir 3 pasos básicos: diagramación, definición de objetos y la propia ejecución. Vamos a diagramar un proceso muy sencillo, en el que a través de un formulario, una persona solicita un presupuesto. Este presupuesto se aprueba si el coste es menor a $300, y en tal caso el sistema le informa al usuario de la aprobación de forma automática. Por el contrario, si la solicitud es rechazada, el sistema le informa de la denegación. De esta forma debe terminar el proceso, y con ello el paso de diagramación. ¿Vale? Nada, esta es la primera fase en la que lo que os decía. Tenemos ya por un lado un diseño del proceso, la empresa sabe cómo quiere hacer sus solicitudes de presupuesto, ¿vale? Y lo único que hacemos es hacer el modelo del mismo, es decir, dibujarlo. Esto es la notación BPMN, ¿vale? Con sus compuertas, sus eventos de inicio, sus tareas y sus eventos de fin, ¿vale? En este paso se definen los atributos de los objetos, de manera que el proceso pueda funcionar correctamente. Al objeto tipo mensaje de inicio le asignamos un formulario que el usuario deberá cumplimentar para poner en marcha el proceso. En este formulario los campos a rellenar son cantidad solicitada, que será obligatorio, y motivos de la solicitud. Cuando el usuario pulse sobre el botón de envío, el flujo del proceso continuará. Al objeto tipo compuerta le asignamos una condición, que determinará por qué camino continuará la corriente del proceso. La condición usará el campo de cantidad solicitada del formulario y comprobará que sea menor o igual al valor $300. Al primer objeto tipo tarea de sistema le decimos que comunique al usuario que su solicitud ha sido aprobada. La segunda tarea de sistema hace lo mismo que la anterior, pero avisando de la denegación. Ya tenemos nuestros objetos definidos, por lo que podemos poner en marcha el proceso. ¿Vale? Con esa definición, que es el modelado más esta definición de atributos, en todas estas herramientas BPM, el paso después a ejecución y a poner en marcha el proceso es completamente automático. Vamos a la opción de iniciar proceso y lo seleccionamos. Para iniciarlo debemos rellenar el formulario. Vamos a ver qué ocurre en el caso de solicitar $300. Dejamos el campo de las razones en blanco, ya que no es obligatorio, y pulsamos en enviar. Automáticamente el sistema nos ha enviado una notificación de aprobación, ya que el presupuesto solicitado es menor o igual a $300.
Este ha sido un breve ejemplo de lo sencillo y rápido que es crear y poner en producción procesos con Aura Portal. Vale, pues era simplemente para que vierais esta parte y entender un poquitito qué es el BPM. Voy a copiar y a ver, tengo aquí el chat. Como lo tengo que andar quitando, si no, no veo. Aquí está. Os lo paso por ahí. Ahí va. Bueno, pues seguimos. Nada, simplemente aquí quería que conocierais un poco lo que es la parte de automatización con BPM, que es importante, y lo sencillo también que es, ¿vale? Ahora, estamos hablando de automatizar y de hiperautomatizar, ¿vale? Lo ideal es combinar tecnologías, ¿vale? Combinar tecnologías pues para conseguir llegar a esa hiperautomatización que estamos comentando, ¿no? RPA, ¿qué es lo que nos va a permitir? Automatizar tareas, ¿vale? Entonces, combinándola con más cosas que tenemos por ahí, que también os irán sonando, ¿vale? La primera es el OCR, el reconocimiento de textos, ¿vale? Lo que nos va a permitir el RPA, pues es copiar y pegar información que existe en documentos, estructurados o no estructurados, ¿vale? Bueno, sobre todo estructurados, ¿vale? Lo otro ya sería inteligencia artificial. Y pasarlos pues a otros sistemas, ¿vale? Entonces, es muy típico pues que el RPA pues trabaje junto con OCRs, ¿vale? Porque cada vez recibimos más información útil para procesos a través de documentos que nos llegan en el mail o determinadas cosas, ¿vale? Después, otro de los usos más típicos, ¿vale? Es combinarlo con inteligencia artificial, ¿vale? O machine learning también. ¿Esto para qué se usa? Esto tiene sobre todo dos vertientes. Por un lado, que los robots puedan ir aprendiendo conforme vamos haciendo las cosas y sean ellos capaces de ir haciendo cosas por sí solos. Por ejemplo, cuando un robot tiene que hacer una iteración y no sabe, se le puede configurar para que coja y pregunte al que tiene marcado como supervisor, ¿vale? En función de las respuestas que ha recibido y lo que le comunica a su supervisor, él ya sabe que para esos determinados casos después, pues va a tener que realizar lo mismo. Entonces ahí es donde se aplica la inteligencia artificial, para que vaya aprendiendo el propio robot según de casos que se le vayan dando y no vaya aprendiendo. Otro de los usos típicos del RPA junto con la inteligencia artificial es para obtener información de documentos no estructurados, ¿vale? Imaginaros una empresa que tenga facturas de 5.000 proveedores distintos en 18 idiomas, ¿vale? Al final si utilizásemos solo un OCR, ¿vale? Tendríamos que ir haciendo pues modelos para cada tipo de proveedor donde coger la información de los mismos, diciendo, oye, pues las facturas de este proveedor, el número de la factura viene en esta zona, el total en esta. En cambio, con inteligencia artificial, lo que te permite es que el propio sistema vaya aprendiendo y sabiendo que en cada idioma cómo se escribe la fecha, dónde suele estar el importe, cómo el IVA o el VAT o la serie de impuestos donde están, ¿vale? Incluso con información no estructurada, información manuscrita, el propio inteligencia artificial pues va aprendiendo y va extrayendo información del mismo para poder pasárnoslo a nuestro ERP, ¿vale? Otro de los usos más típicos pues es el de integrarlo con BPM, ¿vale? Hemos visto ahora lo que era el BPM, que es para automatizar procesos, ¿vale? El siguiente paso después de automatizar un proceso es automatizar las tareas que se ejecutan dentro de ese proceso, ¿vale? Entonces, de esta manera tenemos un proceso automatizado de principio a fin y luego las tareas donde analizábamos que teníamos cuellos de botella o donde vemos que hay mucha interacción de manera manual, pues es ahí donde vamos a aplicar RPA para poder automatizar esa actividad o esa tarea, ¿vale? Y es el caso más típico, ¿vale? Al final, con todo esto, lo que os intento transmitir es que, aunque con RPA estamos siempre hablando de automatización de procesos, ¿vale?
una cosa es la automatización y otra cosa es la robotización, ¿vale? Es importante saber las diferencias que hay entre las mismas. ¿Por qué? Porque dependiendo del tamaño de mi empresa, el problema que tenga que resolver, va a ser más fácil empezar con una o empezar con la otra, ¿vale? Al final, lo ideal es tener las dos y también pues, apoyarse con inteligencia artificial o incluso con Big Data para la toma de análisis, etcétera, ¿no? Pero al final hay que tener claro que RPA siempre va a ir a la actividad, a una tarea. Nunca va a ir a un proceso completo, ¿vale? Mientras que la automatización o BPM, esa va a tratar el proceso completo y después, bueno, pues le vamos a dar más retorno de la inversión aplicando RPA a las tareas que son más tediosas, ¿vale? Pero siempre hay que distinguir entre proceso y tarea. De manera que yo siempre diría que BPM y automatización es para procesos y RPA, robotización, es para tareas, ¿vale? Al final, como os decía, dependiendo un poco de nuestro tamaño, también cuál sea nuestra necesidad concreta en un momento, pues es mejor aplicar una u otra, ¿vale? Por ejemplo, si somos una empresa pequeña, somos un autónomo, somos una pyme, pues puede ser que tengamos, como los procesos los realizamos casi siempre una o dos personas, no tiene mucho sentido utilizar un BPM que se utiliza más para cuando son procesos largos, intervienen varias personas, sino que lo que tenemos hoy, pues al final tenemos que descargarnos de esta página web esta información, con esto generar un informe, este informe pasárselo al asesor y con lo que me devuelve el asesor, guardar el registro en una carpeta. Pues eso sí que sería más típico utilizar un RPA, porque al final no deja de ser una serie de actividades, no es un proceso completo, ¿vale? Espero haber explicado bien estas cosas y haberlas aclarado, ¿vale? Bueno, centrémonos de nuevo en el RPS. Quería hacer este inciso de la automatización porque de verdad que ahora todo el mundo piensa que RPA es automatizar. No, hay muchas más cosas detrás de la automatización, ¿vale? Bueno, con lo que hemos ido hablando y lo que os podéis imaginar, ¿vale? Al final, pues oye, los robots, al final los robots del RPA pues tienen una serie de ventajas y una serie de beneficios que son rápidos de ver. Yo el primero que siempre pongo, el que digo, es el retorno de la inversión que tiene, ¿vale? Cualquier robot va a tener un retorno de inversión siempre alto. ¿Por qué? Pues lo primero, porque un robot trabaja 24 horas, 7 días a la semana y de forma precisa, dependiendo de cómo lo hayamos entrenado o cómo lo hayamos definido, ¿no? Al final, ¿qué nos va a permitir? Pues todas esas tareas que son repetitivas y que son poco productivas, pues hacerlas siempre una detrás de otra y en menos tiempo que una persona y con menos errores, ¿vale? Al final, pues eso ya os hace imaginaros cómo de rápido pues tenemos ahí el retorno de la inversión, ¿vale? Al final, ¿esto qué ventaja da la organización? Oye, pues los empleados se liberan de unas tareas que suelen ser pesadas, suelen ser siempre iguales y al final pues no aportan valor, no aportan nada de valor a la empresa. Además son actividades que pues, pueden llevar a error. Eso al final pues llevan el doble de tiempo porque es hacer el error e investigar de dónde ha venido. Al final el empleado se puede centrar en las cosas que son más importantes, en dedicarse a proyectos que den mucho más valor añadido a la organización. Vamos ahora hablando también del tema de errores, ¿vale? Pues monitorizar los errores y ver de dónde han venido es una tarea también tediosa. Utilizando robots, toda esta monitorización de las mismas, la elaboración de auditorías de las cosas que están pasando, son mucho más sencillas hacerlas con robots que con el trabajo que van haciendo las personas, ¿vale? Porque el robot siempre va a actuar igual. Y si no actúa igual y da un error, nos va a identificar cuál es el código del error y por qué está fallando. Entonces va a ser mucho más sencillo monitorizarlo y ver dónde están los errores, ¿vale? Y al final, lo que os decía, pues lo más importante es que mejora la rentabilidad, ¿vale? Tiene un retorno de la inversión muy, muy alto y además muy corto, ¿vale? Que al final yo creo que es por eso por lo que están teniendo tanto éxito, ¿no? Porque en muy poco tiempo cualquier robot, pues siempre nos va a aportar muchísimo ahorro, ¿vale? Pensar que estamos hablando que las grandes compañías están hablando de ahorros del 400%
en casi cualquier actividad que están robotizando, ¿vale? Y cada vez están robotizando más. Eso va bajando a las pymes y acabará bajando también a la parte del autónomo, porque al final, pues, como os decía antes, hay muchas tareas que en una pyme pequeña o un autónomo realiza él siempre, y esas tareas pues son siempre iguales y son fáciles de robotizar, ¿vale? Y además también, pues oye, los costes de inversión son mucho menores cuando estamos hablando de empresas más pequeñas, ¿vale? Bueno, y aquí viene una pregunta importante. Vale, yo tengo claro que, a ver, estoy haciendo las cosas de una determinada manera, creo en esto de la transformación digital, veo que tiene un retorno. Es más, estoy creciendo y ya no sé por dónde seguir, o meto muchísimo más personal o tengo que cambiar la manera de hacer las cosas, ¿vale? Al final, todas las empresas o todas las organizaciones pues siempre se van haciendo estas preguntas. Tengo un descontrol ahora que no estoy un poco perdido en la organización, no estamos haciendo las cosas pero con muchísimo esfuerzo, ¿vale? Entonces, al final, antes de ponernos a trabajar toda esta parte de la transformación de la transformación digital dentro de la empresa, tenemos que darnos cuenta de una serie de cosas y tenemos que tener la empresa también preparada en la organización. Yo no puedo coger mañana y decir, oye, quiero automatizar toda mi empresa. Hombre, eso no se puede hacer, ¿vale? Lo primero tenemos que tener intrínsecamente ya una cultura de hacer las cosas, ¿vale? Una cultura de saber lo que son los procesos, creer en los mismos, intentar estandarizar todas las cosas que podamos, ¿vale? Si no somos capaces de hacerlo nosotros, siempre vamos a tener alguna organización que nos ayude, ¿vale? Tanto a formarnos como a capacitar al personal, es decir, como a inculcarnos esa cultura de mejora dentro de la empresa, ¿vale? Siguiente punto que tengo que tener claro, tengo que mejorar la operativa. Es decir, tengo que tener, lo primero, para poder mejorarla, tengo que conocerla, ¿vale? Tengo que saber cómo hago las cosas, intentar documentar cómo las hago y por qué las hago. Ahí siempre suele venir muy bien, pues oye, intentar implantar unas ISOs para, bueno, pues por lo menos tener documentado, saber cómo hago las cosas y luego dejar registros y evidencias de cómo las estoy haciendo, ¿vale? Eso siempre nos va a ayudar y nos va a permitir pues mejorar la operativa de la empresa. Cuando ya tenemos eso claro y ya tenemos, por decirlo así, un mínimo de información también dentro de la organización, es decir, también tenemos ya algún sistema, tenemos por lo menos la información económico-financiera pues en un programa de gestión, tenemos también una página web donde damos información a nuestros posibles clientes, incluso tenemos un formulario de contacto para poder captarlos. Puede ser que tengamos un CRM para ir midiendo las cosas que hacemos a nivel de actividad comercial, etcétera. Es decir, tenemos ya un poco caminado en el mundo tecnológico. Es decir, bueno, me están diciendo que no se me escucha. Yo te escucho perfectamente, Pablo. No sé, vamos a ver. Vale. Igual es un problema particular de Luis. También, bueno, si has dejado de escuchar a Pablo. Pues no lo sé. No. Sí, debe ser cosa de Luis. El resto de personas te están escuchando. Vale, hablo yo con él en privado, no te preocupes, Pablo. Vale, perfecto. Vale. Pues eso, os estaba comentando que antes de llegar a automatizar, pues tengo que tener una serie de cosas en mi organización. Es decir, tengo que saber por lo menos dónde estoy. Y si no soy capaz de hacerlo por mí mismo, pues siempre va a haber empresas que me ayuden a hacerlo, ¿vale? ¿Para qué? Para cuando tenga además un poquitito ya de información digitalizada, como es al menos la parte económico-financiera y alguna otra cosa más, ¿vale? Pues ya poder empezar a automatizar procesos, ¿vale? Y mucho más importante que automatizarlos, o lo mismo importante, es medirlos, ¿vale? Porque si no, no voy a tener información para después coger y poder tomar decisiones y ver qué cosas puedo cambiar dentro del mismo. Entonces, estas partes me parecen muy importantes y siempre van
muy ligadas, ¿vale? En todo lo que es, para decirlo así, vamos a ponerlo aquí, la rueda de automatización de procesos, ¿vale? Lo primero, como os decía, siempre es definir y descubrir procesos, ¿vale? La parte de definición y descubrimiento de los mismos, a día de hoy, ¿vale? Hay dos grandes tendencias. Lo primero es la manera clásica, y es apoyarse en organizaciones como la nuestra, ¿vale? Que a partir de la experiencia, lo que nos van contando los clientes, pues vamos diciéndole a la empresa cómo hacer las cosas, ¿vale? Eso sería la manera clásica y la que siempre se ha hecho. ¿Qué última tendencia está pasando hoy en día? Pues que también el RPA se puede aplicar, ¿vale? A esta parte, a la parte de definición de procesos. ¿Cómo? Se despliegan robots en toda la organización que lo que hacen, en vez de estar ayudando a los empleados a trabajar, están analizando lo que está haciendo cada empleado, ¿vale? Esos robots están en ejecución durante un número determinado de días o semanas o incluso meses, dependiendo un poquitito la complejidad de la organización, y van diciendo en cada ordenador lo que se está haciendo, qué cosas son las que más tiempo se consumen, qué cosas están entrelazadas entre sí, y van recogiendo esa información de todos los puestos y al final lo que hacen es nos hacen una propuesta de cuáles son los procesos que más usamos, ¿vale? Los procesos que más tiempo empleamos en ellos y los procesos que menos automatizados están, ¿vale? Esto a día de hoy está solamente disponible para empresas muy, muy grandes y con alto poder adquisitivo, ¿vale? Pero en un futuro no muy lejano, esto pues ya irá bajando hacia la pyme y hacia autónomos también, ¿vale? A día de hoy, ya os digo, solamente lo tienen, por decirlo así, los grandes fabricantes del mundo RPA y lo tienen orientado solamente no a empresa grande, sino a multinacional, ¿vale? Pero bueno, es ya un primer paso y esto, como siempre, irá bajando. Tiene la desventaja también, tiene mucho recurso de hardware y de máquinas para ir analizando toda esa información y luego aplica Big Data pues para poder mover esa cantidad de información. Pero la parte de esta definición y descubrimiento de procesos, ¿vale? Pues que sepáis que eso, de la manera tradicional es a través de expertos como nosotros o de, como está diciendo ahora, pues estas nuevas tendencias de apoyarse también en robots, ¿vale? Al final, lo que buscamos en esta fase es saber por qué procesos empiezo a automatizar, ¿vale? Y eso, como os decía antes, la mejor tecnología para hacer esto es utilizar BPM, porque es la que más tiene un retorno de la inversión más rápido, es más sencilla de poner en marcha y además, pues bueno, me cumple con un proceso completo entero, ¿vale? A partir de ahí, ¿vale? Y a partir de la medición y seguimiento de indicadores, voy a poder robotizar aquellas tareas que vea que son más repetitivas y son tengo más cuellos de botella y al final tengo más iteración por parte del usuario. Entonces, eso ahí es donde voy a aplicar RPA. Voy a seguir midiendo de manera que a partir de este seguimiento de indicadores, tanto de los procesos como de las tareas, pues sea capaz de optimizarlos, ¿vale? Sea capaz de optimizarlos y además, a su vez, vaya calculando el retorno de la inversión que tienen todas estas iniciativas. ¿Para qué? Para seguir definiendo procesos, automatizándolos, robotizando sus tareas, midiéndolos y al final, pues así voy haciendo el ciclo completo y voy, pues poco a poco, automatizando toda mi organización. Nos ponemos en el caso, oye, yo quiero hacer mi primer proceso. ¿Por cuál empezaríamos? Pues bueno, por nuestra experiencia, al final, y por lo que vamos haciendo en clientes, pues siempre vemos que más o menos los procesos cumplen, que se automatizan y que más rápido se obtiene el retorno de la inversión es en estos, ¿vale? Procesos donde tenemos muchísimo trabajo manual y además ese trabajo manual es muy repetitivo, ¿vale? Procesos que se basan en reglas, ¿vale? Por ejemplo, toda la parte de administración pública, ¿no? Ahí es muy sencillito hacer una automatización porque tienen leyes que son las que dicen cómo se tienen que comportar las cosas, con lo cual hay unas reglas muy claras, ¿vale? Luego también procesos que tengan pocas excepciones, es decir, los procesos donde no aparezca el ISI. Y si tengo esto y si tengo esto otro, ¿vale? Esos al final hacen que al tener muchas excepciones la automatización sea más compleja y tengas que ir abordándolo en más fases y al final te metes en proyectos muy grandes
nos suelen interesar, ¿vale? También procesos donde la información, ¿vale?, que nos llega pues sea legible y esté bastante estandarizada. Procesos también donde vaya a manejar grandes volúmenes de datos. ¿Por qué? Porque ahí voy a conseguir simplificar la captura de información y, sobre todo, si tengo integración entre diversas aplicaciones, pues minimizar todo ese volumen de información, ¿vale? Que tenga métodos de procesamiento flexibles, es decir, que en función de una parte o de la otra, pues el procesamiento, lo que tengo que realizar con él, pues se pueda flexibilizar, ¿vale? Y luego, los últimos dos, ¿vale?, al final pues van más a, bueno, sobre todo procesos maduros y estables, porque obviamente son los que menos cambios han tenido desde que han empezado y son los que toda la empresa tiene más interiorizados. Y luego, a mí, por los que más me gusta empezar siempre, ¿vale?, es por los que tengan una eficiencia operativa alta, ¿vale? Es decir, aquellos que sean nuestros procesos core de negocio. Y no llamo proceso core de negocio a facturar, ¿vale?, que obviamente es uno de los procesos más importantes que se dan en una empresa, ¿no? Pero bueno, hablo de un alto potencial de eficiencia operativa, aquellos procesos en función de su sector, ¿vale?, pues que les lleven la mayor parte de su día a día. Por ejemplo, sector agroalimentario. El sector agroalimentario, pues dar de alta un producto, pues es uno de sus procesos core, ¿vale? Están continuamente dando de altas productos, pues bien porque los consumidores vamos cambiando cosas, bien porque van creciendo hacia otros mercados y los requerimientos legales y sanitarios de otros mercados son distintos, bien porque las grandes superficies les van pidiendo nuevas cosas para sus marcas blancas, etc. Entonces ahí pues estaríamos hablando de un proceso core. En compañías aseguradoras, pues el proceso de gestión de pólizas y el de partes, de gestión de partes y de incidencias, pues obviamente es uno de sus procesos core. En la parte financiera, pues la concesión de crédito, así hasta un largo etcétera, ¿vale? Y estos son, pues bueno, las recomendaciones que tenemos para saber por qué procesos empezar, ¿vale? A partir de ahí, y que ya tengo los procesos, pues ya empezaré a automatizar las tareas de esos procesos, ¿vale? Identificando, como os decía antes, esas tareas, ¿vale? Asignando los primeros casos y con qué criterios pues voy a resolverlos, ¿vale? Haciendo primero un entorno de prueba donde podemos poner los robots a que se empiecen a funcionar sin tener resultados o impacto en nuestro mundo de producción, ¿vale? Midiendo lo que va pasando y a partir de ahí aprendiendo y haciendo cambios de nuevo en la asignación para que al final, esto cuando ya lo tenemos medido, sabemos que es satisfactorio, lo vayamos expandiendo a más tareas dentro de un proceso, ¿vale? Al final es siempre un ciclo, pero siempre hay que empezar por algo, ¿vale? Bueno, de esto que viene aquí ahora ya os he comentado bastante, ¿vale? Por lo que hemos ido viendo al final, pues oye, ¿cuáles son los ejemplos típicos de automatización y de robotización? Pues bueno, de automatización, pues cualquier proceso que tenga dentro de la organización, ¿vale? Y en la parte de robotización, pues bueno, ¿cuáles son las cosas más típicas que más se suelen hacer? Pues sacar información de páginas web y meterlas en otras páginas web o en una aplicación o en documentos ofimáticos. Al revés, pues capturar información de una Excel o de un documento ofimático y pasárselo a una aplicación de escritorio, es decir, a un programa de gestión o a un formulario web, ¿vale? Extraer información de ficheros de texto, ¿vale? O de documentos que nos lleguen a la organización. Aquí, como os comentaba antes, ¿vale? Si aplicamos inteligencia artificial, no tenemos que hacer plantillas para cada tipo de documento, ¿vale? Es decir, ahí al aplicar esta tecnología lo que nos va a permitir es sacar información directamente de los documentos y con esa información, pues como hacíamos antes, pues llevarla hacia otro sitio, ¿vale? Llevarla hacia otra aplicación o hacia lo que sea. Una parte muy importante también que cubre el RPA y que es muy típica de hacer es cuando tenemos que migrar datos entre diversas aplicaciones, ¿vale? Yo tengo que migrar los datos de un cliente, o cuando hacemos un cambio de un programa de gestión, o cuando tenemos muchos aplicativos o muchos sistemas en la empresa, ¿vale? Y no vamos a andar
copiando los datos de un cliente, pasándoselo a otro aplicativo, de ahí al otro, después, ¿vale? Pues para eso es obviamente donde trabaja muy bien un robot, ¿vale? Otra parte importante, elaboración y envío de informes. El obtener esa información para complementar un informe y después coger y enviarla hacia, pues bueno, vía mail o hacia donde sea, ¿vale? Otro caso típico, organizar la información de archivos y de documentos dentro de mis servidores, dentro de mis carpetas de donde almaceno la información, ¿vale? Es muy típico que en una organización los usuarios vayamos cogiendo y cada vez que nos llega algo de información la vayamos soltando pues, en cualquier carpeta que tenemos por ahí, tanto en nuestro ordenador como de si tenemos una gestión documental o como si lo tenemos centralizado en una estructura de carpetas, ¿vale? Ahí los robots lo que nos van a hacer es, pues, tanto recorrer esas carpetas y reorganizarlas, como la información que nos llega automáticamente pasarla a sus carpetas o a su gestión documental donde vaya tocando. Y es uno de los usos que también se le da. Ahora está muy en boga también el tema de lo de las 5 S, que de toda la vida de la parte industrial de limpieza y orden, ¿vale? Pues ahora cada vez más se intenta aplicar 5 S también a la parte administrativa y a la parte digital, ¿vale? Luego los chatbots que vemos, que eso ya todos vemos en las páginas web, ¿vale? Eso es pues, una manera de interactuar con terceros de la organización. Y luego toda la parte de gestión de email, ¿vale? Gestión de email, de reenvío, de mandar en copia a tus superiores y a la gente que tengas por debajo. Es decir, bueno, pues a través de reglas también es muy típico, ¿vale? Y nada, como vamos de hora, me queda media horita, pues me he extendido demasiado con esto, ¿vale? Comentaros, principales fabricantes que tenemos por ahí en el mercado, tanto en la parte de BPM, que es la parte de la izquierda, como en la derecha, que es la parte de RPA. Esto está publicado en Gartner, que como sabéis, la consultora mundial, pues que establece un cuadrante donde están los principales vendedores o fabricantes de estas tecnologías. Comentaros que en la parte, y además así también si queréis empezar a dar vuestros primeros pinitos. En la parte de BPM, deciros que hay un fabricante con el que os enseñé antes, que es español en todo este mundo, que es Aura Portal, ¿vale? Ahora se llama Aura Quantic. Decíroslo porque, vamos, esto es un mundo completamente anglosajón y aquí pues tenemos, por suerte, a alguien de España que está bien posicionado, además que tiene un producto muy bien. Tiene una versión para que empecéis a dibujar y a diagramar, tanto Aura Portal como Visagi, ¿vale? Con estas dos tecnologías pues podéis empezar a hacer vuestros primeros pinitos en lo que es la parte y Bonitasoft también, ¿vale? Hacer los primeros pinitos en la parte de modelado y de pequeñas automatizaciones de procesos. Después, en la parte de RPA, aquí tenemos un fabricante muy por encima del resto, que es UiPath, ¿vale? Que son rumanos y son los que, por decirlo así, se lo están trabajando, son los número uno con diferencia. Tienen un producto más completo y con mayor funcionalidad. Tienen una versión Community, ¿vale? Y dan 2 robots gratuitos cada vez que os queréis registrar. Tiene un portal para aprender y empezar a trabajar con él que está muy bien. Y os recomendaría que, oye, para dar vuestros primeros pasos, es muy sencillito, lo vamos a ver en unos pequeños ejemplos, bastante sencillito, ¿vale? Y vamos, podéis empezar por ahí. Otra parte también para aprender y empezar a trabajar es el mundo de Microsoft. Microsoft ahí tiene incluido con las versiones grandes del Office 365, tenemos el Power Apps y el Power Automate que nos permiten ejecutar robots, ¿vale? Y luego tenemos una parte gratuita en Azure para toda la parte de la gestión de la inteligencia artificial, que es muy sencillita de aprender. Si vais y ponéis Azure Inteligencia Artificial, vais a ver que además tenéis una suscripción anual con la que vais a poder empezar a hacer y a trabajar vuestras cosas. Comentaros ahí que tiene uno de los monitores de inteligencia artificial para la parte OCR más potentes que hay, que es el Azure for Recognizer, que es muy bueno, es gratuito hacia un volumen de documentos mensuales y es bastante fácil de implementar y de que veáis todas las capacidades que tiene,
¿vale? Y nada, sin más, yo creo que me he extendido, la verdad, demasiado con las transparencias, lo siento, ¿vale? Voy a enseñaros un poquitito un poco cómo se trabaja con estas tecnologías, ¿vale? Y abrimos la ronda de preguntas. A ver si me cierra. Bueno, lo primero os voy a enseñar muy rápidamente una herramienta de BPM, ¿vale? Se me ponen todas las barras estas de aquí. ¿Vale? Eso, muy rápidamente os voy a enseñar una herramienta BPM para que veáis cómo funciona con un caso real. Lo primero, todas estas herramientas son siempre herramientas web, ¿vale? Que no van a requerir de ningún tipo de instalación en ningún sitio, ¿vale? Y son las que se utilizan pues para automatizar. Joder. Estoy con mayúscula. Bueno, la tercera va la vencida, ¿vale? Y son las que se utilizan para eso, como os decía, para automatizar procesos completos. Entonces, aquí la manera de funcionar es siempre bastante similar y bastante sencilla. Como veíamos antes en el ejemplo, ¿vale? Aquí vamos a coger alta de producto. ¿Vale? ¿En qué se basan? ¿Vale? Como os decía, pues lo primero, en diseñar el flujo del proceso que queramos trabajar, ¿vale? Y después, a partir de que tenemos este flujo, esto es un proceso con procesos y subprocesos, ¿vale? Este es el alta de un producto, ¿vale? En una empresa agroalimentaria o una empresa de venta a una gran superficie. Pues a partir de este diagrama, ¿vale? Que se hace con estas herramientas de diseño que se basan en esta notación, la BPMN. Aquí lo único que vamos haciendo son muy sencillitas de trabajar. Vamos arrastrando los diversos objetos, los vamos uniendo, ¿vale? Y al final pues vamos realizando toda esta serie de todo lo que es el modelo del proceso, ¿vale? Después, este modelo del proceso, lo que se va haciendo es parametrizando cada objeto, ¿vale? Por ejemplo, tenemos esta de aquí que es complementar información, ¿vale? Vamos diciéndole qué persona va a ser la que lo va a ejecutar. Una persona pues que puede ser un usuario en concreto, puede ser un departamento, una posición jerárquica dentro de lo que es mi árbol de empleados de la organización, ¿vale? Y le vamos diciendo pues qué información hay que ir rellenando, ¿vale? Y esa información, bueno, como veis, están pensadas para trabajar con cualquier tipo de dispositivo, ¿vale? Y esa información, pues, ¿qué tipo de información es? ¿Vale? Pues es qué tipo de campos, ese campo viene de aquí, viene de una aplicación externa, ¿vale? Tengo que cogerlo de un sistema que ya existe en la organización, ¿vale? Y voy de esa manera, pues, definiendo todo lo que es el proceso, ¿vale? ¿Para qué? Para que al final
Yo llego aquí y con estas aplicaciones se trabaja así, ¿vale? Se trabaja, aquí tengo mi día a día, en vez de tener que atender al mail, ¿vale? Lo que voy atendiendo son las tareas que tengo que ir haciendo en función de los procesos que tengo definidos. Aquí tengo una serie de tareas a realizar en función de la definición de los procesos. Yo soy este usuario y en cada proceso intervengo en una tarea diferente, ¿vale? O puedo arrancar un proceso de que en función de mis permisos, pues podré arrancar uno u otro. Aquí tengo el del alta del producto. Entonces aquí, pues nada. Esto es un alta del producto nuevo. Si fuese una modificación, pues aquí me iría preguntando por qué artículo tengo que modificar y esto lo sacaría del RP, donde fuese. Soy una empresa mayorista. Aquí además puedo juntar la documentación. Me está subiendo la documentación. Puedo decir de qué tipo de producto estoy haciendo. Incluso puedo firmar digitalmente. La solicitud y la registro, ¿vale? Pues aquí ya me avisa de que me ha llegado una nueva tarea. Si actualizo, me acaba de llegar ya la tarea porque haría la siguiente persona que haría algo, ¿vale? Entonces aquí veo toda la información, aquí tengo unas instrucciones, ¿vale? Y desde aquí tendría que ir a complementar una serie de información del producto. ¿Vale? Esto sería otro departamento el que lo iría haciendo, ¿vale? De manera que así iría todo enlazado y tendríamos el proceso automatizado. ¿Cómo se ve esto? Pues aquí tengo el estado, un indicador de cómo están todas las altas de producto que tengo en este mismo en el sistema. Aquí tengo, pues mira, 2 que están listos para integrarse con el ERP. Si pincho aquí voy viendo, además, el alta de este producto, por dónde he ido pasando. Se arrancó aquí, fue pasando por esta compuerta, llegó a este subproceso. Este subproceso lo tengo desarrollado en esta página. ¿Vale? Fue pasando por estos subprocesos de habilidad comercial, de aprobación de la muestra, de la prueba industrial, de diseño. Va también actualizando estos indicadores, ¿vale? Y al final ha terminado. Y aquí tengo, pues, toda la trazabilidad de por dónde ha ido pasando el proceso, ¿vale? Lo que he ido rellenando cada persona y en qué momento. ¿Vale? Bueno, como veis, está de hacer pruebas. Nada, esto era simplemente, pues, para ver un poquitito cómo se automatizan los procesos en este tipo de tecnologías, que es bastante sencillo, ¿vale? Y no me centro más porque vamos ya justitos de tiempo, ¿vale? Vamos a ver también ahora algún ejemplo de RPA. Vamos a trabajar con la versión gratuita de UiPath, que como os decía tiene una versión community, ¿vale? Que nos permite tener 2 robots trabajando. Vamos a hacerlo con robots atendidos, ¿vale? Porque con robots, los robots atendidos, lo que pasa es que no los tengo aquí, los voy a cargar. El robot atendido para trabajar, yo lo que haría sería, pues tendría un iconito que yo pincharía aquí y tendría aquí todos los robots que tengo instalados y lo arrancaría, ¿vale? Y ese robot empezaría a trabajar. El desatendido ni siquiera lo vemos, ¿vale? Ahora es importante que también pongáis aquí y me veáis en la cámara, porque esto al final, como solamente estáis viendo la pantalla, yo aquí lo que voy a hacer que el robot simule lo que le hemos dicho, ¿vale? Y de paso os enseño, bueno, lo primero, cómo se trabaja con esto. Pues nada, esto es muy sencillo. Mira, casi prefiero abrir uno hecho ya. Vale, vamos a empezar, por ejemplo, con ejemplos de este. Y la ventaja que tiene UiPath sobre el resto de competidores, aunque se parece, por ejemplo, también el Power Apps de Microsoft es similar, es lo sencillo que es ir haciendo las cosas.
¿vale? Vamos a coger, ahí, este no. Vamos a coger, por ejemplo, el de calcular las facturas. Este. ¿Cómo se desarrolla aquí? Pues mira, aquí se desarrolla cogiendo y arrastrando. Aquí yo voy buscando dentro de todos los recursos que hay. Por ejemplo, almacenamos esto. ¿Vale? Pues aquí voy arrastrando las cosas que yo necesito. Hay un montón de componentes, ¿vale? Tampoco es sentido hoy ir conociéndolos, pero bueno, si os descargáis esto, el estudio de UiPath, la versión gratuita, vais a ver que simplemente es ir arrastrando las cosas que voy a ir necesitando en el orden que quiero que se vayan haciendo, ¿vale? Y aquí las voy viendo visualmente. Esto es cómo se configura el robot, ¿vale? Y voy simplemente editando ya aquí las propiedades, pues voy diciendo, oye, pues aquí, ¿qué es lo que voy a hacer realmente? En este ejemplo, lo que vamos a hacer es voy a coger y a mezclar información de un fichero de, imaginaros que, oye, soy una persona que todas las semanas me pasan por un lado. Una relación de facturas, ¿vale? Donde aquí tengo para cada número de factura el nombre del cliente y el valor de la factura, ¿vale? Y tengo por otro lado, esto me lo pasa el departamento de ventas. Y luego el departamento de crédito me pasa un fichero de texto plano donde me va diciendo para cada cliente semanalmente, todos aquellos que han entrado en bancarrota, me va poniendo un true o un false en función de si han llegado a bancarrota o no en ese tiempo. Con lo cual, lo que me pide mi superior siempre es que yo coja y le mando un informe mensual de el total de facturas que se han generado, cuáles están en bancarrota o no, ¿vale? Y ahora es importante, lo voy a arrancar, que aunque esto lo va a empezar a hacer el robot, ¿vale? Yo a partir de ahora voy a dejar de, lo voy a ejecutar, ¿vale? Y voy a dejar de hacer cosas. Esto que estáis viendo, que se está moviendo ahora mismo, lo está haciendo directamente el RPA. Yo no he hecho nada, ¿vale? Ya he acabado, ¿vale? Y entonces me ha generado aquí en esta carpeta le calcula facturas perdidas. Me ha generado esto, ¿veis? 23 del 3 a las 12:17. Me ha generado este informe, ¿vale? Donde ha recorrido y ha pasado aquí todas las facturas de todos los clientes que están en bancarrota y me ha metido aquí una que, pues, totalizando el valor total de todos los clientes que tengo en bancarrota, ¿vale? Bueno, esto era para, bueno, pues, un ejemplo sencillito. Vamos a ver aquí ahora. Vamos a cerrar este. Y vamos a ver, por ejemplo, algún caso un poco más. Tengo aquí alguno más dentro de la Excel. Estos son todos sencillitos. Mientras cargas lo voy explicando, ¿vale? Mira. Imaginaros que tenéis que coger. Y todos los meses, o bueno, cuando toque, ¿vale? Voy a desconectarme. Tengo que entrar en esta página web, validarme. Coger aquí y ver todos mis trabajos, ¿vale? Ir viendo
Aquí tengo una relación de todas las facturas que se me han ido generando con una descripción de las mismas y desde aquí podría pinchar y ver la información del cliente, el nombre, el país, el tipo de trabajo que he tenido, de qué tipo es, la ID, en qué estado está y en qué fecha, ¿vale? Y yo tengo que coger toda esta información de aquí, de todas estas montón de páginas que además se van actualizando diariamente, yo tengo que ir cogiendo todos aquellos que sean en los que el sistema me diga que tengo que calcular el hash de seguridad, ¿vale? Tengo que entrar en él, cogerme el ID del cliente, irme a esta otra página web, que es una página donde se genera un hash único para cada posible cliente. ¿Vale? Entonces, me vuelvo para aquí, cojo la información del cliente, se la pego aquí, esto me genera. Sí, la presentación luego os la pasará Carlos, se la hago llegar a él, ¿vale? Que me estaban preguntando por el chat. Me genera este hash, ¿vale? Entonces, yo voy a coger y al actualizar, dentro de la información, aquí le meto el hash, ¿vale? Lo pondría completado y lo actualizaría. ¿Vale? Pues esto tengo que ir haciéndolo en la página web de mi organización, pues todos los días, con todos los trabajos que me van llegando. Pues esto, la verdad, pues es un proceso es una tarea muy fácil de automatizar con... Voy a cerrarlo todo, ¿vale? Y voy a ver si abre. Aquí está. ¿Vale? Aquí tengo definido cómo funciona este robot, ¿vale? Desde que arranca, va a inicializar una serie de cosas, va a coger la información y las claves, va a abrir la página web, después va a ir haciendo sacando toda la información, almacenando ese hash, recorriendo todas aquellas páginas y va a ir actualizando toda la información, ¿vale? Yo ahora esto mismo lo voy a poner en marcha. Antes de nada, si no se me olvida, ¿vale? La manera de trabajar con estas herramientas, con los RPAs o de programar un RPA, es arrastrando actividades aquí, poniéndole su orden, como os he comentado antes, o también tienen un modo de grabación. Este sobre todo es útil cuando quiero hacer cosas entre Excel y una página web, ¿vale? Cuando pongo el modo de grabación y lo arranco así, ¿qué va haciendo el sistema? Va registrándome todas las actividades que yo voy haciendo y me las va mostrando en el diagrama, ¿vale? Y es otra manera de programar el robot. Luego solo tienes que entrar, eliminar aquellos clics que no has hecho de ahí, por ahí y ya está, ¿vale? Bueno, no obstante, voy a arrancar esto que hemos hecho ahora, que os estaba comentando. Yo al no tener y al final yo estoy ahora con las manos, estaría pues mira, dedicándome a leer el móvil o hacer otras cosas, ¿vale? Está arrancando y ahora ¿qué está haciendo el sistema? Pues está abriendo la página web, está haciendo el login en la misma, ¿vale? Al final es más o menos lo que yo iba haciendo antes. Pincha en Cross Items, ¿vale? A ver, yo esto os lo he puesto así para que si os dais cuenta, ahora está recorriendo todas las pestañas por aquí abajo, ¿vale? Ya va por la página 6, por la página 7, ¿vale? Está recogiendo toda la información de todos aquellos clientes que en la descripción tenga puesto, pues que había que generar el hash, ¿vale? Ahora está recopilando toda esa información, ¿vale? Y ahora que empezar a hacer, pues ahora empezar a coger y irse hacia la página donde se calcula el hash y a ir generando
cada uno de ellos y actualizando de nuevo. Ahora está volviendo otra vez a entrar aquí y ya irá cogiendo cada hash que ha obtenido, generándolo ahí y pasándoselo después a cada uno de los ítems y poniéndolo en completado. Vale, estoy haciéndolo ya pues uno a uno. Lo voy a parar porque, bueno, siempre sigue así y esto es un... Así soy capaz. Soy lo suficientemente rápido para pararlo. Ahora, perfecto. ¿Vale? Y este sería otro ejemplo. Al final, ¿esto qué fue haciendo aquí? Si pincho aquí y voy a los items, aquí voy a ver, ¿veis? Aquí ya tengo, este ya está completado, este de aquí también está completado. Aquellos que tienen, que en la descripción tienen que calcular el sistema de seguridad, pues ya los he ido completando, ¿vale? Voy a limpiar todos los datos y a salirme, ¿vale? Y vamos a seguir viendo algún ejemplo. Pues esto, la verdad que estos robots se pueden poner en desatendido perfectamente, pues no tendría manera de... En desatendido ni siquiera veis lo que está haciendo, con lo cual pues no tendría mucho sentido poder mostrarlo por el webinar, ¿vale? Vamos a ver también algunos ejemplos de cosas de sacar información de PDFs, ¿vale? Que yo creo que esta parte también es útil. Vale. Una cosita sencilla, ¿vale? Este de aquí lo que nos hace es, vamos a coger este archivo PDF que tenemos aquí, ¿vale? Estas son facturas que nos llegan, pues lo que va a hacer este robot es irse a determinadas zonas de la factura, ¿vale? Recoger información y mostrárnosla por pantalla, ¿vale? Entonces nada, lo arranco. Ahora mismo está trabajando empieza a trabajar el robot, ¿vale? Oye, luego no penséis que luego su ritmo de trabajo es este, ¿vale? Es que esto como los tengo en modo depuración y todo así para poder mostrarlos en el webinar, ¿vale? Aquí ya me está cogiendo la fecha, ¿vale? Me está cogiendo el total de la factura, ¿veis? Y se ha terminado, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer de ahí? Pues... a ver, ¿qué hacía? Ah, mira. Con este PDF, fijaros, aquí tenemos PDF en modo editable, ¿vale? Es modo texto. Pero tenemos este otro, que es una imagen, ¿vale? Entonces, este lo que va a coger es el que tenemos de modo imagen, ¿vale? Y lo va a intentar, el texto lo va a pasar a un fichero de texto, ¿vale? Y la imagen lo va a pasar por el OCR de Google, que tenemos un OCR de Google también gratuito, ¿vale? Y lo va a meter también en un fichero de texto, que ese fichero de texto va a ser este de aquí, que lo voy a vaciar y este otro lo voy a vaciar también, ¿vale? Y lo voy a guardar. Entonces, nada. Aquí tenemos el texto y ahí vamos a arrancar el robot. La parte de coger el primer texto, mira, lo estamos mostrando por pantalla, ¿vale? Ha leído esta parte de aquí, ¿vale?
Bien, sin problema. Ahora, la parte de OCR, aquí como tiene que invocar al servicio web del OCR de Google, pues va a ser un poquitito más lenta, ¿vale? Y yo siempre con las manos arriba, ¿vale? Que al final yo no estoy tocando nada en el ordenador, ni hay nadie aquí. Espero que no se me haya quedado trabado. No, estoy todavía funcionando. Ya está. Mira, ves, y ahora también ha invocado. Bueno, este se me olvidó. Arranqué uno que no que lo metía en el archivo, ¿vale? Lo mostraba por pantalla. Me ha cogido toda esta parte de aquí abajo, ¿vale? Esta parte de la imagen y me lo ha metido aquí. Y así ya bueno, se ve. Se ve como aquí tengo otro pues que hace lo mismo, pero además me lo exactamente coge información de ahí y la pasa pues a un fichero. Bueno, yo creo que al final, y también como vamos justo a las 12:30, pues si os parece lo dejamos aquí y si hay algún tipo de pregunta. Muy bien. Pues estupendo, Pablo. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que nos llevamos con nosotros una introducción a los RPAs muy completa e interesante, la que hemos terminado con una serie de ejemplos que yo creo que ayudan a comprender la tecnología y espero que, bueno, al menos durante este webinar, haber alcanzado el propósito que nos habíamos puesto en un principio, que es eso, mostraros a los asistentes esta tecnología de tal forma que la veáis que es una tecnología accesible a todos los públicos, independientemente del tamaño de la empresa, y luego también de que la conozcáis para que la podáis aplicar a vuestras empresas. Así que si os parece, podemos ir dando paso al turno de dudas y preguntas. Como siempre, podéis trasladarla a través del chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas o si no, sentiros libres de abrir micrófono y trasladarla también de manera oral, como prefiráis. A mí me gustaría trasladarte una pregunta, Pablo, y también por romper el hielo. Yo creo que, bueno, a raíz de todo lo que has comentado, yo creo que estamos de acuerdo en que en todas las empresas se hacen gran cantidad de actividades, por así decirlo, repetitivas, monótonas, que se podrían de alguna manera robotizar, automatizar mediante este tipo de tecnología. Pero ¿cómo vencer el miedo que existe en las empresas, más que las empresas, entre los empleados a automatizar? Me refiero, muchas veces es el propio trabajador el que es bastante opaco a la hora de mostrar su trabajo y es el mismo que presenta, por así decirlo, una oposición a automatizarlo, porque digamos que es lo que justifica su tiempo en la empresa y, por tanto, su salario. ¿Cómo vencer ese miedo a este tipo de tecnología que parece? Eso sí, siempre, en todas las organizaciones que vamos, se da mucho más en la pública que en la privada, la verdad. ¿Vale? Siempre al principio pues es muy reacio, ¿vale? Es muy reacio, por lo que tú has comentado, porque, vamos, piensa que su puesto de trabajo puede depender de ahí. Lo que pasa que, mira, al final el 80% de los robots que se ponen siempre son bajo iteración humana, salvo en grandes compañías o empresas que, como te decía, pues eso, que tengan también un importante caso a poder implementar ese tipo de robots. Al final, como son de interacción humana, lo único que te hace es hacerte una ayuda a lo que estás realizando en tu día a día, ¿vale? Y lo ejecutas siempre que tú quieras. Entonces, al principio la gente es reacia a darle, después le va dando unas cuantas veces. En cuanto empieza que dale, coño, esto que estaba haciendo, pues está tardando muchísimo menos, pues empieza a utilizarlo cada vez más. Y al final lo que se da cuenta es de que no está cometiendo errores, está dedicando y de verdad haciendo otras cosas de muchísimo más valor y sobre todo esas cosas que eran normalmente lo que te hacen quedarte más tiempo en tu horario laboral y que te comen tu
tu día a día pues las estás liberando de una manera muchísimo más rápida. En poco tiempo pues la gente ya está encantada. Es más, está proponiendo, oye, podemos automatizar también esto, podemos robotizar también una cosa, porque dicen, oye, ahí al final pues los propios usuarios se dan cuenta de que tienen eso, más posibilidades de automatizar otras cosas, ¿no? Vale, muy bien, muchas gracias, Pablo. Sí, yo creo que por ahí van los tiros, efectivamente. Y si ver los datos a nivel de países, aquellos países que están más automatizados, ya no solo en cuanto a robots físicos industriales, sino también a nivel de robot de software, son los mismos que tienen menores, digamos, porcentajes de paro. Así que hay una clara correlación en que al final automatizar procesos te genera mayor competitividad, mayor productividad Sí. y que al final pues dediques a los trabajadores a aquellas labores que de verdad aporten valor y no labores monótonas y repetitivas que no lo aportan. Vale, pues bueno, vamos a bucear por el chat, encontrar alguna de las cuestiones que nos plantean. Aprovecho ahí mientras para comentar una... mira, ahí. Vale, Referente a la UiPath. Sí. Dentro de UiPath la parte de reconocimiento de información es de pago, ¿vale? Es de pago. No está incluido dentro de la versión Community. Pero puedes apoyarte en el OCR de Google, que por ejemplo en este ejemplo lo veíamos, que es gratuito, es un poco lento y bueno, a veces va como va. Y luego también te puedes apoyar en el de Azure de Microsoft, ¿vale? En el For Recognizer, que es hasta, creo que era recordar, 400 documentos mensuales es gratuito, ¿vale? Creo recordar. Luego, normalmente, ¿cómo funcionan? Pues tiene un coste fijo, el de UiPath tiene un coste fijo, luego además pagas por volumen de documentos, ¿vale? UiPath está todo en la nube, ¿vale? UiPath, bueno, tiene también versión para instalar en tu propio CPD, pero se penaliza un montón, ¿vale? Va orientadísimo a la nube. Y la versión Community también está en la nube también y te dan un espacio gratuito en la nube. Vale. El criterio de denominar procesos inteligentes a los que aplican en su automatización los BPM, los RPA. Bueno, más que procesos inteligentes sería de verdad el proceso bien automatizado, ¿no? Pues si aplica las tres cosas, es más, lo tendrías completamente automatizado, es decir, fluiría 100%. Inteligente, al final, cada empresa piensa que sus procesos son inteligentes, depende un poco de la empresa, pero sí todo aplicado es perfecto. Vale, pues últimos instantes para que nos trasladéis vuestras preguntas, cuestiones, porque ya nos estamos yendo largo de plazos. Abriendo micrófono a través del chat. Bueno, pues nada, Pablo, no sé si tienes algo más que añadir. No, vale, pues oye, si os parece... Y lo que dice Marcos. Sí. Es muy importante, ¿vale? Por eso yo quería aprovechar esto de RPA para también hacer la importancia de lo que es BPM. Al final BPM cubre el proceso completo y RPA una tarea en concreto. Y yo creo que tienen que convivir. Sí. A mí de todo lo que has mostrado, Pablo, la verdad que me ha llamado especialmente la atención que los programas que hemos manejado en la última parte de ejemplos son bastante accesibles. Piensas que hablas de automatizar, de robotización y que tiene que ver con código y al final son herramientas a base de diagramas, que es verdad que si quieres hacer cosas más complejas, pues supongo que no llevará pues su código, por supuesto, pero que para hacer cosas sencillas, pues que es bastante amigable el software a la hora de utilizarlo. Pues muy bien, pues si os parece, vamos a ir dando por cerrado este webinar. Gracias a Pablo por la presentación, a todos los participantes por hacer un hueco
y estar aquí con nosotros. Esperamos que haya sido de vuestro agrado, fructífero en cuanto a los conocimientos que os llevéis y nada más que desearos un buen día y esperaros en el próximo webinar de la Oficina de Transformación Digital Accelera PYME del COIAS. Muy bien. Un Carlos, saludo. te mando la presentación también para que la mandes a la gente. A los asistentes. Muy bien. Gracias. Pues gracias a todos. Un saludo.